La presentación de hoy la he titulado Impacto de la pandemia COVID-19 en los jóvenes, la salud mental de jóvenes y desafíos post-pandemia. De lo que voy a hablar hoy día es, bueno, qué elementos que conocíamos de la salud mental antes de la pandemia, la salud mental durante la pandemia y algunas direcciones futuras de salud mental post-pandemia o como comentaba Vania, algunos aprendizajes y algunos desafíos. Y bueno, antes de la pandemia, creo que el diagnóstico estaba bastante claro, ¿no? De por qué en la juventud es tan relevante ocuparnos de la salud mental, porque un gran número de problemas de salud mental surgen en este grupo etario. Entre los problemas más comunes que ya sabíamos estaba la depresión, ansiedad, abuso de sustancias y alcohol, riesgo suicida, y también sabíamos que existen distintas barreras para acceder a la atención en salud mental. Y también un aspecto importante es que el promedio de problemas de salud mental en estudiantes universitarios es más alto que la población general. Por lo tanto, también es un grupo etario eh, que podríamos considerar como vulnerable. Y posteriormente, en este escenario, ¿no? Y también sabíamos que el nivel socioeconómico, ¿no? Tenía un impacto muy relevante y que también las mujeres principalmente tenían más problemas de depresión y ansiedad, por nombrar algunos de los factores. Entonces, quizás la primera pregunta es, bueno, ¿se han visto igualmente afectados los adolescentes y los jóvenes? Eh, y estas imágenes las quise traer porque durante el proceso de la pandemia, que tampoco ha sido hace tanto tiempo, ¿no? Pero pareciera que igual haya pasado mucho tiempo, eh, a veces se escuchaba la frase, no, es que todos estamos en el mismo bote, todos estamos como en la misma situación, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, claro, estábamos todos enfrentando el impacto de la pandemia, pero bajo circunstancias totalmente distintas. Por lo tanto, por eso hay algunos que estaban en una situación bastante privilegiada, hay otros que estaban en un bote y hay otros que apenas se estaban tratando de sostener en una balsa o a punto de ahogarse, ¿no? Entonces, más que estar en el mismo bote, la verdad que parece que estábamos en un mismo océano enfrentando esta situación desde distintos contextos. Eh, en relación a la prevalencia, entonces, de la salud mental, la primera pregunta es, bueno, ¿hay realmente una diferencia antes y durante la pandemia? Los estudios post pandemia todavía están en una fase de elaboración y voy a mencionar algunos estudios. Eh, este es un estudio finlandés, ¿ya? Donde nos demuestra durante distintos años, en particular la prevalencia de ansiedad y cómo durante la pandemia sube exponencialmente la prevalencia, significativamente, y hay una diferencia en cómo este aumento se produce en hombres y en mujeres, siendo mayor en mujeres que en hombres. No obstante, también tiene un impacto en los hombres, también aumenta. ¿No? En relación a los síntomas depresivos y el bienestar, podemos ver en la figura de arriba los síntomas depresivos. En este estudio es hecho en Islandia y está separado por edad. Y ustedes pueden ver que si uno considera tanto en el gráfico donde estoy marcando, si uno considera
tanto niños o hombres como mujeres, el impacto en relación a los años, en comparación a otros años, es estadísticamente significativo. Y al igual que en mujeres, pero solo en los hombres que entre los 18 y los 19 años. Y situación inversa sucede con, con el bienestar en relación a cómo ha afectado tanto, o sea, que ha afectado indudablemente igualmente una disminución en mujeres, en todo el grupo etario de hombres y mujeres y en hombres. Y en relación al consumo, vemos una disminución en consumo y algo similar ha sucedido en estudios nacionales. Principalmente se plantea por las dificultades de acceso al alcohol y otras sustancias. En relación a otra pregunta muy interesante es los factores que contribuyen a tener angustia relacionada con COVID entre los adolescentes. Y acá pueden ver una escala de 0 a 10. Este es un estudio australiano, ¿ya? Donde muestra que las preocupaciones o las situaciones que generan mayor angustia a los jóvenes están relacionadas con no poder ver a los amigos, ¿ya? Que un amigo o familiar esté falleciendo por COVID, o que o que esté enfermo o muy enfermo, o que alguien haya tenido COVID. Pero no así, por ejemplo, otros aspectos como regresar al colegio o incluso que yo tenga COVID como joven o que yo muera como por esto, ¿no? Por COVID. Entonces, como imagen primero general es que, y los estudios, algunos estudios nacionales, que son más bien pequeños, podemos decir que el impacto, sí ha habido una diferencia entre antes y después del COVID, y esto no es posible decirlo para todos los grupos etarios. Especialmente hay algunos estudios que muestran que en adultos el impacto ha sido menor y levemente en mujeres, pero que si uno toma en general, uno podría decir que el impacto en la salud mental en los adultos ha sido leve en comparación con los adolescentes, que es un grupo etario que es claro que ha sufrido un malestar muy relevante. Entonces, ahora algunos como factores de riesgo y protectores que se han visto durante el proceso de COVID. Acá tengo estudios tanto nacionales como internacionales. Como factores de riesgo en el aspecto individual, podríamos decir un estilo de afrontamiento negativo, eh, antecedente problemas de salud mental, consumo de sustancias y orientación sexual. En general, también sabíamos pre-pandemia, ¿no es cierto?, que las minorías sexuales tenían mayores problemas de salud mental y esto se ha reflejado durante la pandemia. En el dominio de la familia, tener una familia severamente disfuncional, antecedentes en la familia de los padres de problemas de salud mental, conflicto con los padres, en el área escolar, universitario, ¿ya? El hecho mismo de tener aprendizaje remoto, especialmente aquellos con necesidades que no tenían las condiciones, ¿no es cierto?, para este aprendizaje, ¿ya? La misma dificultad de aprendizaje en línea y aspectos de violencia en los propios centros. Y en cuanto, como veíamos, lo que es el COVID en sí mismo, preocupaciones relacionadas con
especialmente por miedo, por contraer el COVID, por parte especialmente de gente cercana. Ahora, en relación a factores protectores, interesante, ¿no? Como nos comentaba Vania, a tener en cuenta y a tener presente para qué viene de aquí en adelante tener una rutina diaria, que el hecho de que poder tener ejercicios como prácticas de relajación y algunos ejercicios físicos que los jóvenes encontraban que eso te ayudaba a calmarte. ¿Mm? Dormir el tiempo suficiente como aspectos individuales, aspectos de pares, el apoyo de amigos y sentirse conectados socialmente como un aspecto muy relevante, muy protector. El apoyo familiar y en el aspecto como escolar en sí mismo, el sentido de pertenencia universitario, pero tanto también escolar, ¿no? Que también podríamos decir que está vinculado al hecho de que tú te sientas parte de algo o conectado a algo. ¿Mm? Y en relación a lo que es el COVID en sí, el hecho de poder cumplir con las guías o quedarte con los aspectos indicados también se vio como un factor protector. Por otro lado, eh, parece bien interesante de cómo los espacios físicos también han jugado un rol durante todo este proceso. Específicamente, un estudio mostró que el uso de espacios verdes y parques se asoció con menos estrés emocional, angustia emocional entre estudiantes universitarios. ¿Mm? Específicamente, si vemos la figura a la izquierda, vemos que el uso de parques urbanos disminuyó y esto estuvo asociado a peor salud mental, ¿no? Como muestra los monitos, las caritas de los monitos de distrés emocional. Y a su vez, el número de parques nacionales por área, por metro cuadrado, per cápita, estuvo relacionado con mejores indicadores de salud mental. ¿Mm? Entonces, eso es algo muy interesante tener presente de aquí en adelante, ¿no? Por eso dice contar con un espacio residencial, con acceso a áreas libres, vivir en espacios más verdes, naturales, tener mayor contacto con la naturaleza, se reportaron como factores protectores de la salud mental en pandemia. En términos generales, un estudio recientemente publicado, entonces nos plantea que los enfoques de prevención que parecen tener éxito incluye mantener los lazos sociales y evitar el uso negativo de las redes sociales con contenido perjudicial, especialmente disminución del tiempo de consumo de pantallas, ¿ya? Especialmente cuando dicen los jóvenes, por ejemplo, están tratando de calmarse y siguen siendo, o sea, viendo pantallas, 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 y eso no causa ningún tipo de alivio y más que nada aumenta el estrés, aumenta la tensión. A su vez, por eso es esto, que el uso de pantallas para vincularse con amigos se vio como un efecto protector. Entonces, justamente no es la pantalla o el per se, ¿no? Es el uso, es la cantidad, es la frecuencia, etcétera. Y el aumento del tiempo en relación con familiares y cercanos es un factor clave de resiliencia y optimismo. Ahora, es interesante la pregunta, bueno, ¿se ha informado de algún aspecto positivo? ¿Hay algún elemento que uno podría decir los jóvenes hayan indicado como, aparte, no solo como factor protector, sino como un aspecto que los jóvenes hayan sentido que la pandemia
tuvo un impacto positivo. Y en relación a ese punto, podríamos decir que en general hay jóvenes que encontraron tener más tiempo para hacer cosas, eh, mayor percepción de control sobre aspectos de la propia vida, y esto que mencionaba de mantenerse conectado con cercano a través de dispositivos de comunicación a distancia, y la posibilidad de aumentar el ejercicio físico como uno de los factores, uno de los impactos que los jóvenes dicen que ha sido positivo. A su vez, otro estudio nos menciona también aspectos positivos en el hecho de relacionarse con otros, especialmente la conexión, ¿no? Y nos vuelve a surgir la pregunta, bueno, ¿qué es lo que significa estar conectado, ¿no? ¿Qué es lo que significa realmente conectarme con un otro? Que incluso en estas circunstancias, para ciertas personas, pueden decir, para ciertos jóvenes, sabes que bajo estas circunstancias yo me conecto mejor. ¿M? Eh, y la relación con uno mismo. Planteaban como un espacio para respirar. Podemos hipotetizar que para muchos jóvenes el día a día parece no está siendo un, o su vida no está siendo o no está siendo llevada de una forma que tú sientas que, bueno, yo tengo un momento para poder detenerme, para poder pensar qué es lo que me pasa, qué es lo que quiero, para dónde voy. Y algunos jóvenes encontraron que sí había ese espacio y que eso te permitía la autorreflexión. ¿M? ¿Qué es lo que quieres realmente? Y en general una mejora en la salud mental y en el bienestar. Entonces, uno, en términos también generales, uno de los aspectos importantes de la salud mental post-COVID, por eso dice tomar acciones, ¿no? Como también nos planteaba Vania, ¿qué aspectos podemos primero resumir? Primero, que en general, como este es un breve resumen, las tasas generales de ansiedad y depresión han aumentado, han aumentado durante el COVID, ¿no? Los subgrupos vulnerables fueron mujeres jóvenes, perdón, fueron mujeres jóvenes con problemas previos de salud mental, minorías sexuales y las desventajas socioeconómicas. Tuvieron un mayor impacto producto del COVID. No obstante, cuando uno toma en general los estudios y los datos, estos se ven diferenciados según aspectos del momento de la evaluación. Y, por ejemplo, el confinamiento. Si fueron tomados estos datos durante confinamiento o no, los resultados también variaron. Y esto se ha visto a través de distintos países, como ha sido esta situación. Y lo que principalmente desconocemos el impacto a largo plazo del COVID. Vamos a sacar esas imágenes. Ahí la estaba sacando Álvaro, a medida que aparecieron lo fui eliminando. Gracias. Justo una temática tan relevante. Y bueno, sigamos con la presentación. Y principalmente que en este momento desconocemos el impacto a largo plazo del COVID en los jóvenes. Y algo que tenemos que estar observando y que tenemos que estar muy atentos al respecto. Entonces, para estar preparados para una emergencia global, las acciones al menos deberán incluir, primero, tomar este asunto muy en serio, el aspecto de la salud mental, el aspecto de la salud mental de los jóvenes. Tiene que ser una prioridad, ¿no? Tenemos que ser capaces de identificar a los jóvenes en riesgo y esto implica un sistema de monitoreo. Durante todo este proceso se han realizado muchas evaluaciones
creo que ya estamos en las condiciones de tener un sistema de monitoreo en general, por ejemplo, en las universidades, que nos permiten una identificación temprana y precoz de los problemas de salud mental. Eh, eh, y otro aspecto que ha sido fundamental y que estamos trabajando nosotros en aquello es considerar el rol fundamental de las escuelas en el desarrollo del aprendizaje socioemocional, ¿m? A través de los docentes y los pares. Es decir, primero, por supuesto, tenemos que trabajar con los docentes, mejorar la salud mental de los profesores y las profesoras, y a su vez mejorar las habilidades de desarrollo y de aprendizaje socioemocional de los jóvenes. Esto nos va a permitir tanto que los jóvenes puedan regular sus emociones y a su vez mejorar aspectos de convivencia. Y una de las técnicas que nosotros hemos estado trabajando es el mindfulness, ¿no? Que al final puedo comentar algunos otros aspectos. El uso de intervenciones tecnológicas basadas en la evidencia, como con la aplicación Cuida tu Ánimo, que también está trabajando IMAI. Perdón, para aquellos jóvenes que podemos potenciar y fortalecer su salud mental a través de estas aplicaciones. Y un aspecto muy interesante es mejorar la alfabetización en salud. Y acá el enfoque ha ido cambiando desde no solamente que tú sepas lo que tienes que hacer, que ya es relevante en sí mismo, sino que es como tú implementas esa acción. ¿Mm? Es decir, no solamente que sepan que a lo mejor en un momento de estrés puedan aplicar una técnica de relajación, sino que lo puedan hacer. ¿Mm? O sea, no solo saber que existe una técnica de relajación, sino que lo puedan hacer. ¿Ya? Y así las estrategias preventivas deberían ser consideradas una prioridad y también los gobiernos proporcionar recursos para este fin. Y me parece, en este contexto que estamos hablando, interesante y a modo de paraguas para las intervenciones y para nuestra aproximación, lo que se ha denominado como círculo del coraje o autodesarrollo positivo, ¿no? Y esto es la idea de 4 grandes pilares que uno podría trabajar con los jóvenes de forma integrada y que a su vez es muy interesante porque vemos cómo durante el proceso de la pandemia estos aspectos han estado presentes, ¿ya? Siendo que esto es publicado bastante años antes. El hecho de la pertenencia, la necesidad de apego, de pertenencia y la participación en identidad positiva a través del ser miembro de una comunidad de apoyo. La idea de que somos un grupo, ¿ya? De que no estoy aislado. También sabemos por otros estudios durante la pandemia en universitarios que el apoyo social se ha visto como un aspecto también, un indicador, un factor protector y un indicador muy positivo de salud mental, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. Yo como joven siento que pertenezco. Segundo, el dominio, ¿no? Eh, la capacidad de hacer algo y superar los desafíos, ¿ya? El empoderamiento como actitud básica, todos pueden ayudar y yo también puedo ayudar. ¿Mm? Y a su vez, ¿no es cierto? Todos sabemos la necesidad de autonomía de los jóvenes, la necesidad de independencia, de la libre autodeterminación y también en términos de ayudar y apoyar a los demás. Se necesitan tus ideas y tu ayuda y puedes decidir por ti mismo también qué es lo que tú quieres hacer. Y a su vez, esto en un marco de generosidad, la necesidad de dar algo, de ayudar a los demás, viviendo la generosidad como piedra angular de una identidad positiva, de responsabilidad social, que como elementos
claves o que como un paraguas que decía que nos puede ayudar a plantear futuras intervenciones y el trabajo con los jóvenes. Y es interesante que estos elementos también se asocian, por ejemplo, la generosidad con la compasión, y son elementos que también están presentes en lo que son las habilidades socioemocionales, en la que particularmente nos plantea Cassel, ¿no? Estos elementos están presentes. De esta manera, creo que es interesante y volver a recordar que ser resiliente no es solo resistir a la adversidad, también es ser transformado o enriquecido por una situación adversa. Eh, y en este sentido también se ha hablado mucho de que los jóvenes han sido resilientes y lo han sido. No obstante, no debemos olvidar que las instituciones son las que deben ser resilientes y la sociedad también puede ser resiliente, y en eso hay lecciones que aprender. Esas lecciones que aprender van en la dirección de cómo yo me siento también partícipe de la sociedad, cómo no me siento aislado, me siento conectado. Y también, en términos generales, yo haría la pregunta más grande, bueno, ¿para dónde vamos, no? ¿Para dónde vamos como, en general como sociedad? Eh, y no solamente tener como más recursos que me permitan enfrentar una situación sin reflexionar por lo que me ha generado esa situación. ¿Mm? Eh, A su vez, genera preguntas que consideramos bastante interesantes sobre qué es estar conectado conmigo mismo, con los otros y con el entorno. ¿Qué significa actualmente para los jóvenes estar conectados? Creo que también ahí tenemos un desafío en el cual poder responder, ¿no? Eh, Y así, como planteaba, como lo conversábamos en un inicio, la vida post-COVID debe incluir lecciones aprendidas del impacto en salud mental a nivel individual y a nivel social, ¿ya? Em, y no como planteaba únicamente o solamente em, hablar de términos como resiliencia en términos individuales. Eso sería como un error, ya que es en su conjunto la sociedad cómo podemos ser más resilientes para enfrentar situaciones adversas. Em, bueno, y aquí para finalizar una foto de todo el equipo de IMAI. Estamos presentes en distintas regiones, de distintas universidades y distintas también profesiones para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Entonces, la idea ahora es que podamos tener una conversación. La idea de esta invitación fue mostrar algunos datos para generar conversación, para generar debate, eh, más allá que sea una exposición únicamente de escucharme a mí mismo. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna consulta, le pedimos que la hagan a través del chat. Agradezco a todas las personas que se han conectado. Y yo me gustaría hacerte una pregunta, Álvaro, Sí. en relación a este aprendizaje que tenemos, en parte por las investigaciones que nosotros hemos hecho en el Núcleo Milenio IMAI, pero también por la evidencia internacional. ¿Cuál sería esa hoja de ruta que hay que seguir? ¿A dónde habría que apostar en nuestro país especialmente? Bueno, yo creo que nuestra apuesta como IMAI está con el mundo de la educación, ¿no? De reforzar las distintas habilidades que a mí me permiten estar mejor conmigo mismo y con los otros. Nosotros, o sea, creemos que ese es un aspecto fundamental de seguir trabajando.
y creo que actualmente la realidad nacional y las distintas situaciones así lo han demostrado, ¿no? Y a su vez también de cómo la salud mental de los profesores es algo que no podemos dejar de mirar, no podemos dejar de obviar, ¿no? Yo diría que ese es uno de los primeros elementos, pero también el hecho, encuentro muy interesante esta idea de que la información, primero, es relevante tener información basada en la evidencia, y cómo esta información se transforma en acción. ¿Y qué es lo que se requiere para que los distintos actores transformen esta información en acción? Porque vimos a través de la evidencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, de que aquellos jóvenes que lograban en un momento de estrés, bajar ese estrés a través de una técnica de relajación, de ejercicio físico, podían tener un efecto positivo frente a una situación adversa. Yo diría que ese sería como uno de los primeros elementos a considerar, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué estrategias basadas en la evidencia de desarrollo de habilidades emocionales se pueden implementar, ¿no? Sería una de las primeras preguntas a desarrollar. También yo creo que el hecho del medio ambiente, el efecto que tiene el medio ambiente también es nos pone un desafío, pero también una pregunta muy alentadora de cómo nosotros podríamos también apoyar nuestras intervenciones basadas en la naturaleza para mejorar la salud mental de los jóvenes. Gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta en el chat. Es sobre sugerencias de ejercicios de respiración. Dice, me pasa que algunos jóvenes se interesan quizás no se interesan y les resulta fácil aplicarlo y otros se complican. Buena pregunta. En general, bueno, hay distintos ejercicios, distintas técnicas de relajación, ¿no? Entonces las personas podemos probar cuál de aquellos nos viene mejor a nosotros. Por ejemplo, la respiración diafragmática, una de las respiraciones que se utiliza, ¿no? Que podría ayudar en algún momento determinado. La relajación progresiva de Jacobson puede ser otra. Y en lo particular, por ejemplo, en los colegios, lo que uno puede hacer es decirle a los jóvenes que va a trabajar con distintas prácticas de respiración y alguna de ellas les puede ayudar. Hay ejercicios también basados en imaginería o en visualizaciones que también pueden ser de ayuda. Por ejemplo, ejercicios como, algunos de ellos se llama un lugar seguro, por ejemplo, donde tú te imaginas un lugar que para ti sea, te entregue tranquilidad, te entregue paz, y hay muchos jóvenes que imaginarse cosas les es más sencillo que hacer un trabajo basado en la respiración. Eso también digamos, mi actividad como profesor universitario lo he visto durante mucho tiempo, que hay jóvenes como como planteas que no les es tan fácil el aspecto de la respiración. Ahí puedes usar algunos ejercicios de imaginería. También algunos ejercicios muy simples de respiración, utilizando más el cuerpo, también les puede ayudar, por nombrar algunos, ¿no? Gracias, Álvaro. Ahí Alisa, que nuestra encargada de comunicaciones, ha compartido un link donde nosotros también tenemos algún material que puede ayudar hay ejercicios de respiración, hay ejercicios también de meditación o de mindfulness, y también hay de sonidos de la naturaleza, que es algo que tú también habías comentado como utilidad. Sí. Hernán Caucau nos hace una consulta, dice, en la misma línea de la hoja de ruta, ¿cómo se puede esperar que se haga un proceso casi filosófico de introspección y aprender a mirar aspectos profundos de nuestras vidas, cuando vivimos tiempos donde hay una exaltación de lo inmediato, poca capacidad de postergar, poca tolerancia a la frustración? Bueno, tremenda pregunta, ¿no? Diría que no hay una sola
receta al respecto, pensando en los jóvenes, yo creo que mostrarles elementos que les hagan sentido. Esta idea de que es necesario que tanto jóvenes como personas adultas podamos en distintos momentos poder detenernos, poder justamente reflexionar sobre algunos elementos básicos como son los valores, no es un elemento menor. De hecho, justamente que los jóvenes puedan preguntarse qué es lo que para mí es importante en la vida, es una hoja de ruta personal. Y cómo yo a través de esa hoja de ruta, eh, o voy trabajando esa hoja de ruta en relación a lo que para mí es importante. Me parece uno de los elementos fundamentales. Y es una invitación, la que nos hacía Hernán, parece, es una invitación yo creo que para todos. Y especialmente también en mi experiencia de trabajar con colegios, porque los jóvenes también les piden al mundo adulto mucha coherencia. Y a veces los adultos no tenemos tanto esa coherencia, ¿no? Entonces creo que es una buena invitación la que hace. Y, y también es una pregunta que nos tenemos que hacer, sin lugar a dudas, si lo consideramos desde un aspecto más amplio, de un aspecto de crisis climática, que es algún tema que a los jóvenes les importa, eh, es, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Por eso me gustaba esta idea, o me gusta esta idea de considerar, por un lado, la autonomía, por otro lado, la pertenencia, la sensación de que yo puedo hacer algo, eh, y a su vez que ese algo también tenga que ver contigo, que yo no estoy solo en el mundo, y cuando trabajo contigo, también tengo un efecto para mí. Y eso es muy bonito, ¿no? Y eso es algo que deberíamos empezar a estar trabajando, especialmente, bueno, tanto en las familias como en los colegios. Ya, muchas gracias Álvaro. Aquí Hernán agradece también la reflexión y comparte, dice que es para todos. Isabel Puga nos comenta que quería aprovechar de preguntar cuáles son las temáticas centrales que se están investigando en Chile con respecto a los desafíos que ha propuesto a la educación, la pandemia por COVID y quiénes serían hoy los exponentes expertos de esas temáticas a nivel nacional. Eh, Buena pregunta también. Yo también invito a Vania y a otros de los investigadores de IMAI a que conversemos justamente, si alguien más quiere comentar algo, ¿no? Entonces, los efectos adversos. ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta? La pregunta es, ¿qué se está investigando en Chile? Temáticas centrales que se están investigando en Chile y los desafíos que ha propuesto a la educación la pandemia. Perfecto. Bueno, particularmente uno de los estudios, o el estudio que estoy liderando, justamente busca mejorar las competencias socioemocionales de los jóvenes a través de los profesores, especialmente a través de profesores de primer y segundo medio, a través de la aplicación de estrategias basadas en mindfulness, ¿ya? Un programa que está basado en 12 sesiones para ser aplicado en orientación y que nos planteen un ejercicio específico por cada sesión en 3 grandes áreas. En el área de mindfulness por sí mismo, es decir, principalmente regular tu atención, aprender a responder versus reaccionar, aprender a no solo no solo estar, sino también ser. Y por otro lado, un área de compasión conmigo mismo y con los otros, y otro módulo relacionado a habilidades relacionales, como elementos de esta intervención. Y particularmente, ¿por qué hacerlo a través de los profesores? Porque queremos que esas competencias se puedan quedar en los centros educativos. Ese es
una de las áreas que hemos estado trabajando. La otra área tiene que ver con el desarrollo de elementos de tecnología, como una aplicación que pueda acompañar a jóvenes universitarios, detectar algunos problemas y acompañarlos según sintomatología leve, moderada. Otro de los elementos que está trabajando el núcleo es en la prevención del suicidio a través de intervenciones focalizadas, a través de también estrategias generales de regulación emocional, como otro elemento central, transdiagnóstico de distintos problemas de salud, sería otro de los elementos. Y dentro de los expertos, bueno, yo creo que la lógica de que también las personas que lo están viviendo también son expertos en sí mismos es un elemento a considerar, que son los propios jóvenes, los propios docentes, que tienen mucho que decir respecto a qué intervenciones funcionan, cómo funcionan y en qué momento funcionan. Y eso no lo podemos dejar de considerar. Sí, para complementar, Álvaro, o sea, por una parte, hay que conjugar los desafíos a nivel nacional, a nivel internacional, y también lo que ya llevábamos investigando nosotros. Entonces, también tenemos un desafío en avanzar en intervenciones, porque nosotros hicimos una publicación en que revisamos qué es lo que se sabe en Chile de salud mental en adolescentes y jóvenes, de qué se ha investigado, ¿ya? Y gran parte de las investigaciones llegan a la etapa de diagnóstico, a definir el problema o los problemas que hay. Y muy poquitas llegan a la etapa de abordar ese problema y hacer propuestas, ya sea en prevención principalmente, que creo que es muy importante y relevante, pero también en intervenciones tempranas y oportunas. Así que ahí tenemos un desafío. ¿Y para qué decir estudios de costos o de costo-efectividad? También estamos bien al debe ahí, porque para aportar a la política pública, ahí es muy importante que también sepamos cuánto cuesta esto, ¿ya? Porque si yo estoy probando una intervención que a lo mejor es muy exitosa, pero es carísima, tampoco va a ser posible de diseminar, ¿ya? Entonces, conjugar todo eso ya es un gran desafío. Y en eso estamos avanzando, tal como Álvaro está con su proyecto de investigación, que además es un proyecto Fondesit en colegios y con mindfulness. El proyecto que yo dirijo tiene que ver con estudiantes de educación superior que tienen síntomas de ansiedad y depresión, una aplicación de teléfonos móviles guiada también con apoyo de psicólogos y psicólogas. Así que ahí estamos en una etapa inicial para que, esperando que ojalá los resultados sean positivos para poder dárselos también a conocer a ustedes. Y bueno, también si llegamos a tener resultados que no son del todo positivos, también sacar enseñanzas para poder mejorar estas intervenciones. Por otra parte, en aspectos específicos de educación y salud mental, bueno, creo que a todos nos queda claro, probablemente toda la gente que está conectada, la importancia que tiene la salud mental en este momento de ser abordada desde el sector educación también. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un trabajo intersectorial. Nosotros como Núcleo Milenio y MAI también estamos participando de un trabajo que está haciendo la Fundación Encuentros del Futuro, junto a otras fundaciones y Congreso Futuro, para justamente pensar cómo debe ser la educación del futuro, ¿ya? Y ahí también uno de los grandes pilares que apareció tenía que ver con aspectos de bienestar y salud mental de toda la comunidad, incluido también a profesores y profesoras. Y para eso también requieren no solamente estrategias como las que hemos hablado, como por ejemplo la meditación o la respiración, sino también estrategias más estructurales, como por ejemplo que los docentes sean suficientemente valorados en su trabajo, que tengan las condiciones para poder hacerlo adecuadamente y también que las familias aporten en eso. Así que ahí, bueno, a Isabel, que también le interesa de este tema, a todos les podríamos, Elisa, tú me ayudas ahí a dejarles nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales también para que nos sigan, invitados a que nos sigan y que nos hagan preguntas.
conocemos a distintas personas que pueden aportar tanto desde nuestro centro como desde otros centros de investigación o desde otros lugares que son expertos, y algo fundamental que dijo Álvaro es el tema de la participación de las comunidades, que de hecho es un sello de nuestro centro, el incluir a las personas destinatarias en los diseños de nuestras intervenciones. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una pregunta que se conecta mucho a la que nos hace Patricia, que es cómo sugieren abordar la resistencia al momento de acompañar a jóvenes por medio de herramientas de desarrollo personal. Ella trabaja en una escuela de medicina y dice que hay muchas instancias de apoyo, pero no ve la disposición ni el compromiso de lo que significa transitar incomodidad en la práctica, por ejemplo, de la meditación, que sabemos no tiene un efecto inmediato. Y bueno, Álvaro va a complementar, pero a mí me gustaría decir que por una parte sí es importante entonces considerar a esos mismos y esas mismas estudiantes en el diseño de estas intervenciones, ¿cierto? Para ver qué es lo que les hace sentido, si es un tema de horario, un tema de técnica, para que se puedan comprometer más. Pero también que algo que Álvaro, que trabajan en este tema, sabemos que no para todas las personas es lo mismo. Entonces, por una parte, uno hace diseños que son también más que apuntan a gran parte de la población, pero también hay que pensar que los trajes a la medida también a veces se van a necesitar, que la talla única sirve para muchas personas, pero hay personas que van a necesitar también ese traje más a la medida. Entonces, Álvaro, ¿qué quieres complementar de eso, en relación a la gente que siente incomodidad para hacer, por ejemplo, meditación y no mantienen esa práctica, o cómo invitar a la gente a participar de estas actividades que van, entiendo, apuntan probablemente más a promoción y prevención que a tratamiento? Bueno, ahí en ese punto hay varios elementos que me gustaría indicar. Primero, recordando que en algún momento tú, Vania, comentaste que en alguna municipalidad, o tú le comentaste a los docentes, no, practiquen mindfulness, y la gente decía, bueno, que eso no sirve. Yo creo que ese elemento es muy importante considerar, porque se puede, y como ha estado de moda, suceder la situación de que no es implementado de la forma correcta, no es implementado con los monitores capacitados, y empieza a ser como una moda, ¿no? O algo que hay que hacer. Y por eso es importante esta diferencia entre una práctica de relajación y una práctica de meditación mindfulness, porque no son lo mismo, porque tienen objetivos distintos. Porque tú, y yo lo he visto en jóvenes, tanto universitarios como escolares, que dicen, pero es que al final yo me siento, o me di cuenta que estoy más ansioso. Es que justamente la práctica de meditación es aumentar los niveles de autoconciencia y después trabajar en relación a eso. Y si yo no acompaño bien esa intervención, a lo mejor lo más indicado en esa situación, por ejemplo, es una técnica de relajación y no una técnica de meditación mindful. Y requiere una motivación inicial, porque la introspección o el autoconocimiento requiere eso. Y una de las formas quizás es que es mostrar en medicina la evidencia asociada al cómo yo me relaciono con otro, el impacto que tienen los pacientes. Ahí recomiendo, acaba de salir publicado un libro que se llama Resiliencia Clínica, del doctor Edwin Kroc, lo recomiendo completamente, donde habla de la presencia terapéutica y cómo la presencia terapéutica debe ser trabajada a través de distintos ejercicios, que uno de ellos puede ser la meditación. También son súper interesantes todos los estudios que, por ejemplo, del manejo del dolor en relación a la compasión, como por ejemplo las personas cuando tienen la foto o ven a alguien cercano, pueden tener un abordaje del dolor distinto. Si tú ves que tu médico es empático contigo, también eso tiene un impacto, y eso es bastante evidencia que lo demuestra. Por lo tanto, debe ser parte de la formación, no solo desde un tecnicismo, ¿no? Entonces, es interesante eso, que es un buen profesional, y sabemos que es una mezcla de competencias técnicas, competencias relacionales. Entonces, creo que esa puede ser una forma de demostrar, no solamente porque a mí me gusta practicar meditación o otra técnica, sino porque esto tiene un impacto en los pacientes y en mí mismo, en relación a autocuidado.
Entonces, creo que esa vinculación es interesante, que esto no es por moda, sino que esto es por razones técnicas, ¿no? Pero puede ser la meditación como puede ser otras intervenciones. Eso creo que es importante también mostrar que este es un camino. Muchas gracias, Álvaro. Ahora parece que ya no nos quedan más preguntas, así que te invito a que hagas un cierre, como, no sé, un resumen de las ideas más importantes y invitación también a quienes nos están escuchando para que juntos podamos ir pensando en cómo avanzar en mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Sí, bueno, además que creo que varios se integraron un poquito más tarde. Eh, entonces, bueno, yo diría finalmente que tenemos la claridad de que la pandemia sí ha impactado los jóvenes, por eso ponía la diferencia con otros grupos etarios, sí ha impactado de forma significativa, es diferente entre hombres y mujeres, ha sido mayormente en mujeres. Conocemos los factores de riesgo, nombré varios factores de riesgo, pero también los factores protectores. Y creo que ese elemento es muy importante siempre tenerlo presente, ¿ya? Porque siempre hay una mirada como hacia la psicopatología, pero no miramos todos los aspectos de recursos que tienen los jóvenes. Y eso es un elemento a tener presente y a seguir trabajando para adelante. Que todos, que, digamos, los que trabajamos con jóvenes tengamos claro, a ver, cuáles son los elementos protectores, qué elementos protectores están presentes en ese joven y también los que se pueden desarrollar, ¿ya? Ese sería un elemento como en relación a lo que ha sido la pandemia. El impacto de los espacios naturales. Creo que se abre una gran puerta respecto a el efecto de la naturaleza en la salud mental. En general, a los jóvenes les gusta estar en la naturaleza y debemos desarrollar mayores estudios, debemos ayudarlos a tener mayor conexión y también con información basada en la evidencia, ¿no? Pero creo que ese es gran punto respecto a los jóvenes. A su vez, en relación a la distinta información que debemos manejar las personas que trabajamos con los jóvenes, como esta de lo que llamaba de no solamente saber que existen ciertas intervenciones, sino el cómo hacerlas, la aplicación de aquellas intervenciones, por un lado, y esta idea, yo creo que no menor, y que para, creo, varios jóvenes va a ser interesante, que es que la resiliencia no es solamente el hecho de combatir la adversidad, ¿no? Como que fui resistente, lo pude hacer. No, sino también cómo salí transformado de esa situación. Por lo tanto, aquí está una de las grandes tareas como sociedad y como profesionales que nos interesa la salud mental, de cuál es el aprendizaje o cuáles son los aprendizajes. Y uno de aquellos, que es nuestra invitación, tiene que ver con qué es lo que significa estar conectado o hiperconectado al revés, a veces con las redes sociales y tan poco conectado conmigo mismo. ¿Qué significa estar conectado con los demás? ¿Qué significa para los jóvenes sentirse parte de algo? ¿Ya? Y cómo nosotros podemos ofrecer como sociedad que te sientas parte de un proyecto en común, donde elementos como la generosidad creo que juegan un factor fundamental, generosidad o con compasión, depende un poco del marco teórico, si voy a hablar más de uno u otro, y también la sensación de competencia, ¿no? De que yo tengo ciertas competencias eh, para hacer distintas cosas. Entonces creo que esto también pone de nuevo el énfasis de la relevancia, no solamente de los aspectos cognitivos, sino de los aspectos emocionales, tanto en la educación, en la familia, en la formación, eh, y nos vuelve a preguntar qué es lo que es realmente importante y qué es lo que nosotros queremos seguir trabajando, hacia dónde apuntamos, ¿no?
Y como he dicho otras veces, yo creo que los jóvenes a nosotros nos tienen mucho que enseñarnos en ese aspecto, y nosotros acompañarlos. Eh, eso diría, Vania, que todavía creo que está la oportunidad, porque todavía ha sido cercano la situación de la pandemia, y no sabemos si en un futuro cercano puede haber otra situación. Entonces, ¿cómo estamos preparados para eso? Y no solamente cómo retomamos esta idea de, bueno, y vamos a retomar esta normalidad que nunca fue lo mismo, porque si no aprendemos de ciertas situaciones, eh, creo que no somos resilientes justamente. Muchas gracias, Álvaro. Se nos había quedado en el tintero una pregunta de Manena que nos Sí, pregunta por las mascarillas. yo creo que Manena, o tú sea, tienes más conocimiento. lo importante que hay que pensar es que hay medidas que se toman porque son más urgentes y que pueden tener sus efectos secundarios, y por lo tanto deben adoptarse. O sea, si es que ahora hay una indicación del uso de mascarillas, porque eso es importante para proteger a nuestra población en general, va a haber que hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que esto, probablemente además va a ser acotado en el tiempo, ya no como en el tiempo pasado, pero cómo podemos avanzar? Yo creo que tenemos que ir pensando en soluciones, como por ejemplo, hay algunas mascarillas que son más caras, ¿ya? Pero que tienen visión, digamos, que sobre todo eso se estuvo viendo para niños y niñas más pequeños que necesitan ver cómo las personas modulamos para que puedan aprender a hablar, ¿ya? Así que yo creo que en algún grupo a lo mejor podría pensarse en adquirir ese tipo de mascarillas que permiten, igual en forma transparente, ver cómo tu movimiento. El uso también de estar al aire libre, en espacios de aire libre, la medida que las condiciones climáticas lo permitan y que en algunos momentos también se puedan sacar las mascarillas, sería otra opción. Y también creo que algunos videos que podemos hacer también, que nos muestran sin mascarillas y poder comunicarnos, también podría ser una opción. O sea, es probablemente una desventaja para muchas personas, pero creo que también hay que poner en la balanza que en este momento probablemente sí es necesario para la población, para protegerla de otros aspectos. Y considerar también como el aprendizaje que ya tenemos. Ahora, en algunos colegios me dijeron que hay estudiantes que preferían el uso de la mascarilla, incluso cuando no era necesario, por un tema también de autoimagen, ¿ya? Que les costaba mostrarse a las otras personas sin la mascarilla. Así que la mascarilla ha dado para pensar también en quienes trabajamos en salud mental, cómo puede impactar a algunas personas también en ese aspecto, de que se protegen de enfrentarse a las otras personas con la mascarilla. Así que bueno, ahí gracias Marena por hacernos esa pregunta y también por hacernos pensar. Muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar, y bueno, ya vamos a estar organizando otras iniciativas de este tipo, abiertas al público. Nosotros esta actividad ya la habíamos hecho antes, solo para un grupo más reducido, y quisimos ampliarla esta vez, así que creo que es una buena experiencia poder compartir con más personas el trabajo que estamos haciendo. Nos despedimos entonces y bueno, ahí estará llegando una nueva invitación para una próxima oportunidad.